Profecías sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Tremendo, ¿no? Hoy hay una palabra profética. Cuando el Señor me entregó esta palabra en un devocional, todo el tiempo esta palabra fue como martillo dentro de mí. Todo el tiempo el Señor martillaba, me inquietaba con esta palabra. Y no pensaba predicar esto. Cuando me dieron el privilegio de predicar, porque es un privilegio, pero también es una responsabilidad delante del Señor, y siempre me enfocaba en otra predicación. Y el Señor me dijo: predica a la iglesia. Lo que te estoy enseñando lo vas a predicar y lo vas a enseñar a la iglesia. Porque aquí en Isaías 13 hay algo que el Señor nos está mandando a hacer, y es urgente. Dios ha hablado una y otra y muchas veces a la iglesia lo que tiene que hacer la iglesia aquí en la tierra. Y pido a Dios que esta palabra llegue a su corazón. Amén. Que sea como esa espada que trascienda hasta lo más profundo del alma y del espíritu para entenderla. Amén. Uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas como hijo de Dios es aprender a conquistar. ¿Aprender a qué? A conquistar. Y a medida que vamos caminando con el Señor, Él nos enseña, porque lo tenemos que aprender. Él nos capacita, ¿sí? Él nos direcciona. Pero vamos a ver a través de la palabra de qué se trata esta conquista, porque la pastora hoy nos va a hablar de esa conquista. Y por eso titulé la palabra de hoy: el Señor es mi bandera. ¿Qué tiene que ver la conquista con que el Señor sea mi bandera? Mucho. Diga: el Señor es mi bandera. Tenemos que declararlo, tenemos que confesarlo, pero tenemos que hacerlo real en nuestras vidas. Creer que el Señor es mi bandera. Amén. Y el Señor es mi bandera en el Antiguo Testamento, en el hebreo es Jehová Nisi. Y es uno de los títulos de Dios donde es mencionado por Moisés. En Éxodo 17:15 es la primera vez que se escucha. Dice: edificó Moisés un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y Moisés lo dijo estando en la presencia del Señor, después de haber librado una gran batalla contra los amalecitas. Recuerde que los amalecitas querían detener el avance del pueblo de Israel. Sí, fueron sus enemigos. Y fue la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel después de que ellos salieron de Egipto. Pero allí en esa batalla hicieron dos cosas muy importantes el pueblo de Israel, que quiero que lo aprendamos como iglesia. A medida que vamos desarrollando la palabra lo vamos a ir entendiendo. Pero en esta batalla ellos hicieron dos cosas muy importantes. Uno, Moisés subió al monte. Allí en el monte, en la cumbre, dice la palabra, y estaba allí con Aarón y allí en el monte. Mientras que el ejército de Israel, ¿dónde estaba? En el valle. Estaba en el campo, allí peleando contra los enemigos, los amalecitas. Y dice la palabra que mientras que Moisés tenía sus brazos arriba, los mantenía arriba, en su mano tenía la vara que representa la autoridad de parte de Dios. Dice que mientras que Moisés mantenía sus brazos arriba, el pueblo de Israel en el campo prevalecía.
ganaba la batalla. Pero mientras que Moisés bajaba sus brazos porque se cansaba, esta batalla fue todo el día. La palabra del Señor dice que hasta que se ocultó el sol, todo el día. Entonces Moisés se cansó, pero allí estaba Hur y Aarón sosteniendo sus brazos. Y así fue la forma que mientras que Moisés tenía sus brazos arriba, el pueblo de Israel tuvo la victoria en medio de sus enemigos. Dios peleó por Israel. La misma mano de Dios peleó contra los amalecitas. Entonces Moisés, allí en la presencia del Señor, en agradecimiento le dice: Señor, Jehová Nisi, Señor, tú has sido mi bandera. Señor, en medio de esta batalla tú has sido mi estandarte. Tú has sido mi guerrero, Señor. Tú me has dado la victoria. Has peleado por nosotros contra nuestros enemigos. ¿Sabe por qué Dios peleó por Israel? Porque había un propósito para Israel. Diga: para mí hay un propósito. Había un propósito para el pueblo de Israel, y era conquistar. Y era conquistar Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Israel. Había una promesa para Israel. Yo digo que Moisés, aún en medio, ahí en la presencia del Señor, le diría: Señor, de aquí en adelante en este caminar vamos a tener muchas batallas, vamos a tener muchos enemigos en este caminar, pero Señor, tú pelearás por nosotros. Amén. Y ahí le dijo: Señor, tú vas a ser nuestra bandera. Y este título de Dios, iglesia, nos va a ayudar a entender quién es Dios. Porque muchas veces no entendemos quién es Dios. Cómo Dios actúa con nosotros. Cómo actúa Dios por nosotros en medio de las adversidades, en medio de nuestros enemigos, de nuestros adversarios. Vamos a entender cómo Dios actúa por nosotros, porque Él es real. Amén. Pero vamos a entender lo que Dios también en este tiempo nos quiere llevar a hacer como iglesia. Y es a una acción. Diga: a una acción. Dios en este tiempo nos quiere llevar a una acción, y es conquistar. Aquí en Isaías 13, del 2 al 4, yo le invito a que usted mantenga la palabra del Señor ahí abierta en Isaías 13. Porque esta es la base de la palabra que el Señor nos está entregando en esta mañana. Y aquí nos está diciendo cómo debemos conquistar. ¿Cómo es esa conquista? Y lo primero que vamos a aprender a través de la palabra es: ¿qué es conquistar? ¿Qué es qué? Conquistar. Y ya dijimos que conquistar es una acción. A lo que el Señor en este tiempo nos está llevando a hacer es accionar como iglesia. Y conquistar es una acción, y se hace a través de una operación de guerra por un territorio, por una posición o por un grupo de personas. Pero aquí en esta conquista hay dos cosas muy importantes que quiero que aprendamos a diferenciar en medio de la conquista. Dos cosas muy importantes, iglesia. Dios, que está por nosotros. Amén. Y nosotros, lo que tenemos que hacer. Otra cosa, otra vez lo repito: Dios, que está por nosotros. Amén. Y nosotros, lo que tenemos que hacer. Amén. Porque el Señor todo el tiempo nos está diciendo: yo soy tu bandera, yo soy tu guerrero, yo soy tu estandarte, yo peleo por ti, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Por tanto, todos los que te persiguen tropezarán, todos sus enemigos no prevalecerán. Entonces el Señor nos está diciendo: yo estoy defendiéndote, yo estoy para ayudarte, yo soy tu Dios, iglesia. Yo soy tu Dios, iglesia. Hoy el Señor está hablando a la iglesia. Pero yo, como iglesia, ¿qué debo hacer? Yo soy el que debo conquistar.
Yo soy el que debo accionar. Yo soy el que debo actuar. El Señor está diciendo, yo soy, nosotros somos los que debemos marchar, avanzar. Yo soy el que debo estar firme en el evangelio de Jesucristo. Yo soy el que debo pelear la buena batalla de la fe. Yo soy el que debo creer que Él es mi Dios. Yo soy el que debo pelear la buena batalla. Comportarme como ese buen soldado de Jesucristo. Yo soy el que debo esforzarme. Y yo soy el que debo ser valiente. Cuando el Señor siempre le dijo a Moisés, en ese caminar había un propósito que era conquistar, ya lo dije. Pero todo el tiempo el Señor le dijo a Moisés, yo voy contigo, pero marchen. Yo voy contigo, pero marchen, avancen. Hay algo por conquistar. Y cuando muere Moisés, encuentra a Josué, un conquistador, triste, abatido, sentado, afligido. Y el Señor no le dice, ¿qué le pasa? No, Él no viene con esas palabras. Él le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira que te ordeno que te levantes de esa posición y que seas valiente y esforzado. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero era necesario que él se levantara de ahí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y así es el Señor con nosotros. Todo el tiempo, a través de su palabra, nos está diciendo: no temas, no desmayes, levántate, pero marche, conquista. Amén. Entonces eso es conquistar, entender que Dios por mí, pero hay cosas que yo tengo que hacer. Ahora lo segundo, ¿qué debo conquistar? ¿Qué debo conquistar? Esas son preguntas que nos vamos a hacer para saber qué es lo que debo conquistar. Entonces, debo conquistar mi territorio, la tierra donde el Señor nos colocó. ¿Cómo se llama la tierra donde el Señor nos colocó? Restrepo. Pero nuestro país es Colombia, nuestra nación, Colombia, nuestro municipio, Restrepo. Los que viven en Villavicencio es Villavicencio. Pero ese es el territorio que el Señor quiere que conquistemos. Y cuando hablamos de nuestro territorio, estamos hablando de almas. Diga almas. Dios quiere que nosotros conquistemos almas para Cristo. Debo conquistar familias para el Señor. Mi familia, mi generación, la debo conquistar para el Señor. Por eso el Señor nos colocó en una visión, en esta visión. Y esa es una visión de parte de Dios, que el Señor la colocó en esta tierra para bendición. Y yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿cuál es el nombre completo de esta visión? Vamos a decirlo todos a la vez. Iglesia Cristiana de Restauración Familiar Roca Sólida. Vamos a decirlo nuevamente para los nuevos. Amén. ¿Cómo es la visión? Iglesia Cristiana de Restauración Familiar Roca Sólida. Esta es la visión que el Señor colocó en esta tierra, y es la restauración del corazón de las familias. Es restaurar familias primero para Dios, porque tiene que haber primero restaurarse el corazón de las familias primero a Dios, para que ahí sí se restaure el corazón de la familia. Por eso dice el Señor en Malaquías: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Amén. Pero primero tenemos que restaurar las familias, que se vuelvan al Señor. Y esta visión tiene un fundamento que es la roca sólida.
Está la visión, pero está el fundamento que es Cristo. Qué bello. Cómo el Señor todo lo hace tan perfecto. Pero el Señor está llamando a conquistar. Porque cuando hablamos de conquistar, creemos que son bienes. Sí, eso viene ahí detrás de nosotros. Eso viene como añadidura, como bendición. Pero el Señor habla de almas. Amén. En Hechos 16:31, para los que están apuntando, Hechos 16:31, hay una promesa para la familia. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pregunta: ¿qué estoy haciendo para que esta promesa se cumpla? Ella no se cumple solamente con yo decirlo. Debe haber una acción para que se cumpla esa promesa en mi vida. Amén. ¿Cómo está mi familia con Dios? Es otra pregunta que nos hagamos. ¿Cómo está mi familia con Dios? ¿En obediencia o en desobediencia? ¿En obediencia o en rebeldía con Dios? ¿Sirviendo al Señor o sirviendo al mundo? Y por un momento, iglesia, pensemos en nuestra familia. ¿Dónde está mi familia? Aquellas mujeres que vienen solas a la casa del Señor, ¿dónde está ese esposo? Piensen, ¿dónde está esa esposa? ¿Dónde están esos hijos? Que a veces vienen esos padres solos a la casa del Señor. ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde están esos tíos? El Señor me llevaba a pensar en toda esa familia, esos abuelos, esos hermanos, esas familias de Restrepo. ¿Están caminando con el Señor? Hoy el Señor está confrontando con su palabra. Porque a ellos el Señor nos está diciendo son los que nosotros debemos conquistar para Cristo. Debemos hacer que ellos vuelvan su corazón a Dios. Debemos hacer que ellos se arrepientan y debemos restaurarlos. Por eso lo importante de formarnos nosotros en la palabra. Por eso lo importante de venir y congregarnos y recibir del Señor. Por eso lo importante de venir a las escuelas de formación, porque el Señor me está capacitando para poderlo hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a conquistar para Cristo? ¿Cuántos quieren aprender a través de la palabra cómo aprender a conquistar mi familia para Cristo? Usted tiene que decir: no, Señor, yo sola no vuelvo a la iglesia, sola no quiero. Quiero venir a tu casa con mis hijos. Quiero, Señor, que tú empieces a hacer una obra en la vida de ellos. Pero vamos a través de la palabra del Señor a ver cómo lo vamos a hacer. Amén. Ahora en Isaías 13 ya vimos que es conquista. ¿A quién debo conquistar? ¿A quién debo conquistar? A mi familia para Cristo. ¿Y cómo lo voy a conquistar? En Isaías 13, aquí voy a narrarles un poco para que ustedes puedan entender todo lo que dice el capítulo 13 de Isaías. El Señor aquí está hablando a través del profeta Isaías a la nación de Israel. ¿Me están escuchando, iglesia? Anunciándoles algo que iba a pasar. Anunciándoles algo que iba a pasar. Y Dios siempre advierte. Dios siempre habla. Dios siempre anuncia antes que sucedan las cosas. Y Dios lo anuncia a través de su palabra. Dios lo dice a través de sus pastores. Dios lo dice a través de los profetas, de los hombres de Dios. Lo que va a suceder. Antes siempre lo anuncia. Y aquí Isaías anuncia que viene juicio de Dios para una nación.
viene la ira de Dios para una nación. Y esa nación es Babilonia. Por eso dice profecía sobre Babilonia. Recuerde que Babilonia fue la nación que llevó cautivo al pueblo de Israel por 70 años. Y Dios lo permitió, que aunque Israel fue el pueblo de Dios, el pueblo escogido por el Señor, pero Israel, conociendo a Dios y conociendo todas sus maravillas, viéndolas, dice la palabra que se apartaron e hicieron todo lo malo delante de Dios. Se mezclaron con naciones paganas cuando el Señor le dijo que no lo hicieran, practicando sus costumbres paganas, levantando dioses ajenos y falsos. Israel hizo todo lo abominable delante de Dios. Y por eso Babilonia llevó cautivo a Israel por 70 años en la peor humillación. Y aquí Babilonia, una nación muy importante, poderosa, entre comillas, por su gran ejército. Una nación famosa, rica por su comercio, por su cultura. Fue la capital del antiguo imperio babilónico. Pero fue una nación pagana, una nación cruel, impía, violenta, idólatra. Y aquí en Isaías dice la palabra que venía juicio de Dios para esta nación. Iba a ser destruida por el imperio persa. Y todo el capítulo 13 nos muestra cómo iba a ser esa destrucción. Y cuando yo lo estudié y cuando yo lo leía, yo decía, tremendo es caer en manos del Dios vivo. Tremendo cómo iba a ser destruida esta nación y por qué iba a ser destruida. Y la profecía dice que iba a venir sobre ellos. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén, los veo muy atentos, recibiendo la palabra. Dice la palabra, iba a venir sobre ellos asolamiento del Todopoderoso. O sea que era la misma mano de Dios sobre Babilonia. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Esos poderosos, esos fuertes, esos ricos, dice que todo corazón de hombre se iba a debilitar. Se llenarán de temor, de angustia, de dolores. Dices, dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Nosotras las mujeres lo entendemos más, ¿no? Tendrán dolores como mujer de parto. Y cualquiera que sea hallado será lanceado y caerá espada. O sea que iba a venir sobre Babilonia muerte, destrucción sobre esta nación. Ya para ellos el oro, la plata, su riqueza, su fama, ya para ellos no iba a ser importante. Ya no lo iban a codiciar, porque sobre ellos venía destrucción. ¿Y sabe qué me decía, iglesia, el Señor de esta palabra? Quiero que su espíritu lo entienda y se despierte y discierna. Y el Señor decía, Babilonia representa a este mundo. Babilonia representa a esta tierra. Babilonia representa a esta nación. Y no estoy hablando de otra nación, estoy hablando de nuestra nación Colombia. Viene algo fuerte para Colombia. El Señor me hablaba de que vienen juicios de Dios sobre Colombia, en esta tierra, por su pecado, por su rebelión, por sus abominaciones, por su inmoralidad, por su injusticia, por su corrupción, por sus gobernantes, porque son burladores, dice la palabra. El Señor en la palabra llama a los gobernantes burladores, porque se burlan de Dios, porque están creando leyes que pisotean la palabra del Señor.
Están creando leyes donde pasan por encima de los principios de Dios. Ahora lo malo lo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hace 8 días íbamos para Villavicencio a un almuerzo familiar y sentí el ambiente en Villavicencio pesado, fuerte. Cuando usted se mete con el Señor y usted aprende a vivir en el Espíritu, se empieza a discernir los ambientes. Íbamos así con mi hijo en una carretera muy angosta y por un momento venía un muchacho en una moto a 1000 y venía directamente para estrellarse encima del carro. Mi hijo dijo que yo había hecho sangre de Cristo, pero yo ni me acuerdo, eso fue en segundos. Pero solo la mano del Señor nos guardó de un accidente, de que ese hombre se viniera encima de ese carro. Y percibí un ambiente pesado. Y le digo a mi esposo: amor, ayer sentí un ambiente muy pesado en Villavicencio. Y me dice: es que ayer hubo un desfile de LGTBI, recorriendo las calles con sus banderas, batiéndolas por las calles, tomando posesión de una tierra que nos corresponde a nosotros como iglesia, ministrando maldición, ministrando demonios de lujuria, de inmoralidad, ministrando abusos. Eso es lo que se está desatando cuando hacen eso. Y cuando ayer miraba esas caravanas aquí en Restrepo, yo decía: Señor, tu palabra es verdad. Y el Señor confirmándome la palabra. ¿Usted qué cree que con todas esas caravanas que se hizo se está desatando bendición? Maldición, mis hermanos. Maldición sobre esta tierra. Y por eso viene algo fuerte para esta nación. Mire lo que dice el versículo 11. El Señor me decía en el versículo 11 de Isaías 13. Yo quiero que lo miremos. Dice: y castigaré. ¿Están conmigo en el 11, perdón? Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, por su pecado, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes. ¿Dónde estarán los poderosos cuando venga la mano de Dios sobre ellos? ¿Dónde estarán los fuertes cuando dice el Señor: los abatiré? Por eso el Señor dice: tinieblas cubrirán esta tierra y oscuridad las naciones, pero por causa del pecado. El pecado cada día está aumentando y la gente cree que puede hacer lo que quiera, como si Dios no existiera. Y viene cosas fuertes y viene destrucción para esta tierra, porque se han burlado del Señor, porque ya no puede haber corrección. Corrija a alguien y verá, se molesta. Corrija a alguien del pecado, se molesta, porque quieren llevar una vida como quieren. Y el Señor dice hoy: no, así no es. Y si viene destrucción para esta tierra, entonces nosotros como iglesia, ¿qué? Como iglesia, el Señor, hay una promesa en Isaías 60 que dice: mas sobre ti, iglesia, amanecerá Jehová y sobre ti será vista mi gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nos gozamos en el Señor. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y yo le pregunto a la iglesia: ¿para qué la gloria de Dios en mi vida? ¿Para qué la luz de Cristo en mi vida? ¿Para qué la gloria de Dios, su presencia hermosa? ¿Para qué su poder? ¿Para qué la unción de Dios para mi vida?
para la iglesia, es que hay una promesa que es para nosotros. Pero es para tenerla guardadita. La gloria de Dios es para tenerla ahí. Y me veo tan bonito con el Señor, ahí sentadito. La gloria de Dios para tenerla guardadita para mí nomás. Y me siento y vengo a la iglesia normal, voy a la casa y vengo a la iglesia y la gloria de Dios sobre mi vida. ¡Qué lindo! Y el Señor dice: no, para eso no es mi gloria. Mi gloria es para impartirla. Mi gloria es para dar. Mi gloria es para ministrarla. Mi gloria es para mostrarle al mundo que en mí está la gloria de Dios, su presencia. Para eso es la gloria de Dios. Y estamos viendo, la pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo primero que el Señor dice en el versículo 3, vamos a Isaías 13, el 3. Lo que el Señor nos está diciendo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a impartir esa gloria de Dios? El versículo 3 dice: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Tremendo. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero cuando yo lo leí, lo entendí y mi espíritu se estremecía al escucharlo. El Señor está convocando, el Señor convoca, el Señor llama, el Señor ordena a sus consagrados. Y la palabra consagrar viene de la palabra santificar, apartados para Dios. El Señor está llamando entonces a sus consagrados, a sus santificados, a los que se han apartado para Dios, a los que han permanecido firmes en la palabra del Señor, a los que han sido fieles, leales a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, han permanecido y han guardado sus vestiduras blancas. A esos el Señor está llamando, a los que han sido fieles y leales con el Señor, fieles a su palabra, pero también fieles y leales a una visión, que es esta visión roca sólida. A eso el Señor los está llamando. Y llama a sus valientes, dice, y llama a sus guerreros, y llama a los que se gozan con su gloria, y llama a los que vienen a la casa del Señor y se gozan y se alegran. Pero dice: los llamo para mi ira. El Señor está llamando y está convocando a ese remanente. ¿Dónde está el remanente del Señor? ¿Sabe qué significa remanente? Un pequeño grupo. Tremendo, ¿no? Por eso el Señor dijo: a muchos llamo, pero muy poquitos son los escogidos. Y llamo a ese remanente a hacer algo. Llamo a ese remanente a hacer algo, y es conquistar almas para Cristo, y es conquistar esas familias para Cristo, y es restaurarlas para el Señor. Porque el Señor me decía que mucha familia de las personas que vienen a esta casa, de las personas que vienen a la iglesia, van a caer en la ira de Dios, en el remesón tan tremendo que viene para Colombia, si no se vuelven al Señor. ¿Me está escuchando, iglesia? Algo va a pasar si nosotros no los alertamos, si nosotros no le decimos. Este es un requisito que el Señor nos está diciendo como iglesia para conquistar, para tener la victoria, para que Dios actúe en nosotros como nuestra bandera, y se llama la santificación, iglesia. Una iglesia santa, para que Dios actúe por nosotros y con nosotros como nuestra bandera. Es la única forma. Y Dios está llamando a una iglesia santa,
En Levíticos 20:26, la palabra es preciosa. La misma palabra nos enseña. Amén. En Levíticos 20:26 dice el Señor: sean ustedes, la iglesia, santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. ¿Cuántos quieren ser del Señor? Pero dice el Señor que nos tenemos que distinguir de las demás naciones. Tiene que haber una diferencia entre la iglesia y el mundo. Tiene que haber una diferencia entre lo santo y lo profano. Tiene que haber una diferencia entre lo limpio y lo impuro, lo sucio. Dice el Señor, para distinguirlos, para que se vea. Tiene que haber una diferencia. Amén. ¿Cuántos están recibiendo la palabra del Señor? Hoy el Señor está ministrando. Necesitamos santificarnos. Necesitamos apartarnos de muchas cosas, y eso nos corresponde a nosotros. Ya el Señor ha hecho todo. Nos corresponde a nosotros tomar una decisión de dejar, de apartarnos de cosas que nos contaminan. El mundo, para los que anhelan el mundo y las fantasías del mundo, el mundo es como un basurero. Dios santifica a su iglesia, nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha santificado. Y no lo valoramos y vamos y nos acostamos y nos tiramos en el mundo a volvernos a contaminar, como el perro que vuelve a su vómito. A esos el Señor no los va a usar, son a sus santificados. Y por eso el Señor está convocando a sus valientes, a los que hoy toman una decisión determinante en el Señor. Amén. En primera de Pedro 1:15-16 dice el Señor: sino como aquel, ya lo encontraron, primera de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Santos en toda vuestra manera de vivir. Santos, diferentes. Nuestra manera de vivir, de ver, debe ser diferente. Nuestra manera de pensar, de actuar, de obrar, aún de hablar, aún de vestirnos. Debe haber una diferencia. No nos podemos vestir aquí en la iglesia de una forma y en el mundo de otra. No somos iguales aquí y afuera. Dice el Señor: todo vuestra manera de vivir sea santa, porque el Señor es santo. Amén. Entonces el primer requisito para poder conquistar es la santidad, la santificación. Amén. Segundo, como estamos viendo cómo vamos a conquistarlo, lo segundo que dice en el versículo 2, vamos a leer la primera parte de Isaías 13. Dice el Señor: levantad bandera sobre un alto monte. Bueno, hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí porque ahí tiene mucho. La palabra del Señor no la debemos leer a la ligera. Cada palabra que está acá, el Señor nos enseña algo. Amén. Y acá dice: levantad bandera sobre un alto monte. A mí me gustaría, mi hermana Betsy, si nos ayuda con la bandera. Betsy me ayudó con 3 banderas acá. Con Juan Esteban también pueden ser. Y nos habla la palabra arriba de una bandera. Mientras que ustedes miran la bandera, porque sé que todos están viendo la bandera. La bandera
representa a un país, a una institución, a un territorio. La bandera siempre es para izarla. Siempre es para izarla, para levantarla, para tenerla en alto. La bandera me da un mensaje. La bandera es un símbolo de guerra. ¿Está escuchando, iglesia? La bandera es símbolo de victoria, es símbolo de unidad. Ella me da identidad y me dice a dónde pertenezco, a qué territorio pertenezco. Si yo me voy con la bandera de Colombia a otro país, van a decir ella es colombiana, sin decir nada, porque la bandera me da identidad. La bandera me dice que hay una causa, un territorio por defender. La bandera crea límites. Por eso los alrededores de Colombia ponen ¿qué? Banderas para poner límites, y le dicen a los demás no pueden cruzar, no pueden pasar, porque la bandera hace que mis enemigos retrocedan, hacen que mis enemigos guarden distancia. Cuando yo la tengo así levantada, pero cuando la bajo, bajémosla un momentico, me está dando otro mensaje. Me está dando un mensaje de fracaso, de derrota, de invasión, de muerte, de tristeza. Y así es en lo espiritual. Gracias, mi Betsy. Si quiere volvemos, la ponemos ahí. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Fuerte, que es para Él. Amén. Gracias. Esto es en lo natural. ¿Cuánto más en lo espiritual? Iglesia, ¿cuánto más en lo espiritual? Nosotros tenemos una bandera que nos identifica como hijos de Dios, que me dice a quién pertenezco, iglesia. Nosotros tenemos una bandera que nos dice que pertenecemos a Cristo Jesús. Ahora yo le pertenezco a Cristo el Señor. En lo espiritual, el Señor está diciendo: yo soy tu bandera, yo soy tu guerrero. Ahora en Cristo, iglesia, tengo una causa. Ahora en Cristo tengo una familia por conquistar para Cristo. Debemos levantar el nombre de Cristo. Debemos levantar el nombre del Señor. Y lo hacemos cuando vivimos una vida en santidad. Honramos el nombre del Señor, porque el mundo lo va a ver. En ellos hay algo diferente. En ellos veo algo especial, y la gloria de Dios. Cuando nosotros nos guardamos en santidad, estamos levantando el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ahora dice la segunda parte del 13: levantad bandera sobre un alto monte. Recuerden Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte. Cuando hubo la guerra contra los amalecitas, Moisés estaba allí levantando sus brazos. Pero él estaba allí en lo espiritual, guerreando, orando, declarando la victoria, porque abajo había un pueblo que estaba guerreando y enfrentándose contra sus enemigos. Lo que nosotros hacemos en el monte se va a evidenciar en el valle, en el campo de batalla, porque el monte representa la vida espiritual, una vida espiritual. El monte representa una vida de oración, una vida de intercesión, de oración, de gemir, de humillarnos en la presencia del Señor. Una vida espiritual, una relación con el Señor, representa una vida de guerra espiritual, una relación con el Espíritu. En el monte, en la oración se libran las grandes batallas. En la oración
me gano a mi familia para Cristo. Allí en el monte es donde yo guerreo por ellos. En la oración. Con la oración, vuelvo y digo, con la oración se abren los cielos. ¿Cuántos lo creen? Con la oración hay protección. Con la oración se rompen cadenas de opresión en mi familia. Con la oración caen los velos, la ceguera espiritual. Con la oración las familias salen de la prisión. Con la oración se rompen los yugos, las opresiones, porque las ataduras es lo que hace que las familias no conozcan a Dios. Las ataduras son las que hacen que la gente no reconozca al Señor y no lo conozca. Pero ahora nosotros lo conocemos. La oración hace que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y se vuelva a Dios. Amén. ¿Cuánto oramos? Esta madrugada que orábamos, yo decía, Señor, después de todo lo que vimos en Restrepo ayer, era para que toda la iglesia estuviera en oración, quebrantando lo que ellos levantaron, lo que ellos hicieron, orando, guerreando. Pero la iglesia, el Señor me decía, la iglesia no está orando y por eso no se está viendo el resultado. Por eso viene la mujer sola, por eso viene el esposo solo, por eso hay conflictos en la familia, porque no estamos yendo al monte y lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, peleando con ellos. Y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Wow, Cristo es nuestro maestro. Mire lo que en Mateo 14:23 lo que el Señor hacía. Oraba. Dice la palabra, Mateo 14:23 dice, y despedida la multitud, sirviendo, porque el Señor todo el tiempo sirvió, predicando la palabra, dice, subió al monte a orar, aparte, solito, allí aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, en oración. O sea que el Señor estaba en vigilia. Terminó la jornada de predicar y fue y estuvo un tiempo de vigilia. 11 de la noche, 12 de la noche, allí con el Padre. El ministerio de Jesús necesitaba la oración. El ministerio de Jesús necesitaba estar conectado con el Padre. Allí orando y diciendo, yo me imagino, yo leo la palabra y digo, Señor, tantas cosas tú harías. Allí orando por esa mujer samaritana, allí orando por ese endemoniado de Gadareno, allí orando porque había una niña que tocaba resucitar. Él, Cristo Jesús, oraba en el monte. ¿Y por qué la iglesia no lo hace? Mire lo que dice Marcos 1:35. El Señor estaba en oración, en vigilias. Mire lo que ahora el Señor también nos enseña. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro. O sea que era de qué? Madrugada. Podemos decir que eran 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, estaba allí. Aún estaba oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba. Este es nuestro mayor ejemplo. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Para el Señor Jesucristo lo más importante fueron las almas. Pero la iglesia se ha desviado. La iglesia ha entrado en lo que el mundo está diciendo. Y la iglesia no está orando. La iglesia no está orando en unidad. Qué hermoso es poder estar aquí reunidos, congregados. Pero qué hermosos están en las madrugadas. Qué hermoso que pudiéramos estar en las vigilias. La vez pasada hablábamos con mi hermano José
de niños. Las vigilias eran de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, todo el día. Y eran unas vigilias hermosas, llenas del poder de Dios. Si oraba, era una iglesia más de oración, más de ayuno. Esa era nuestra vida en el Señor cuando éramos niñas. Pero ahora el mundo no deja. Ahora los afanes no lo permiten. Ahora la carne no lo permite. Pero sí queremos muchas bendiciones. Y no. Necesitamos levantarnos en oración por esas almas, por nuestra familia, porque están allá. Necesitamos rescatarlos para Cristo y hacer lo que hace la atalaya. Predíquenles, escuchen o dejen de escuchar. Háblenles, escuchen así no quieran, háblenles, porque la sangre de ellos ya no será derramada sobre nosotros. Ya libramos nuestras manos, nuestras vidas, ya le predicamos. En el retiro de damas hubo algo hermoso. Yo sé que el Señor depositó algo precioso en el retiro de damas y capacitó a las mujeres. Y muchas fueron más nuevas a la iglesia, al retiro, porque el Señor está depositando algo especial sobre la iglesia. Necesitamos tener esos tiempos apartados, sacar tiempo. Dice el Señor, todo tiene su tiempo. Sí, tenemos que trabajar, pero tenemos que sacar tiempo para lo espiritual. Amén. Quiero leerles aquí, dice: la oración hace que el corazón esté preparado para recibir la palabra. El corazón, en la oración, el corazón está preparado para recibir la palabra. A la familia nos la ganamos primero en oración. Amén. Para cuando empecemos a invitarlos a la iglesia, a invitarlos, a hablarles de Cristo, el corazón de ellos ya esté suavecito y hagan silencio y escuchen la palabra. Eso es lo que va a hacer la oración, porque ya lo hicimos de rodillas, porque ya lo hicimos en humillación, porque ya lo hicimos en el monte, en la presencia del Señor. Cuando vayamos al campo de batalla y empecemos a predicar, ahí va a haber una lucha entre lo que hay en Él y en lo que hay en nosotros. Y hay una lucha, hay una pelea, pero vamos a vencer, porque el Señor dice: yo voy contigo, yo peleo por ti, haz lo tuyo y predica. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, lo siguiente, ya vamos a ir aterrizando, como dice el pastor. En el versículo 3 dice: ¿qué más tenemos que hacer? Dice, en el versículo 2, en la segunda parte: alzad la voz a ellos, alzad las manos para que ellos entren por puertas de príncipes. Alcen la voz a ellos, alcen las manos, díganles: ¡hey! Entren por puertas de príncipes. ¡Hey! En Jesucristo hay salvación. Vengan, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Señor nos está diciendo: predíquenles, háblenles, anúncienles que se vuelvan a Dios, que se arrepientan. Hablemos a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir en todo tiempo. Digámosles que entren por puertas de príncipes, porque es donde hay salvación. Hechos 13:47 dice: te he puesto por luz, iglesia, a las naciones. ¿Dónde va la luz? ¿Arriba o abajo? Arriba. Te he puesto por luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación. A fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿A quiénes? A ellos. Vayan, dice, predíquenles en todo tiempo
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Vayan, hagan discípulos, visitémoslos, consolidémoslos, invitémoslos a la iglesia, invitémoslos a las escuelas de formación, sentémonos con ellos, hablemosles del Señor, oremos por ellos. Dice el Señor, ¿quién irá por ellos? ¿Y quién irá por nosotros? Lo dijo a Isaías. ¿Quién irá por el Padre? ¿Quién irá por el Hijo? ¿Y quién irá por el Espíritu Santo? Diga yo soy el que debo ir. En Romanos 10:14 hay unas preguntas, un versículo, el versículo son preguntas, dice, ¿cómo pues ellos están refiriéndose? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán? Romanos 10:14. ¿Cómo creerán ellos si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo serán salvos ellos? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Son nuestros pies. Vamos, vamos. Dígale al pastor, pastor, estoy aquí, me quiero formar. ¿Qué hay que hacer? No me quiero quedar ya más quieto. He perdido mucho tiempo en muchas vanidades, en muchos enredos del mundo. Somos nosotros los santificados, somos nosotros los que tenemos que orar por ellos, somos nosotros los que rescatamos, los sacamos. Y digámosle a ellos que entren por puertas de príncipes de príncipes. Qué hermoso. ¿Quién es el príncipe de príncipes? Jesucristo el Señor. Él es la puerta para la salvación. No hay otro camino. No hay otro camino, solo Jesucristo. En Juan 10:9 dice el Señor, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta, y tenemos que hacer que ellos entren por las puertas de príncipe de príncipes. Somos nosotros. Hay una palabra que yo le digo, Señor, es fuerte. En Lucas 14:23, el Señor le dice, el Señor le dijo a su siervo, ve por los caminos, ve por los vallados, ve por el campo, ve por la ciudad, ahí en su trabajo, ahí donde estemos, dice, donde quiera que estemos, fuérzalos a entrar por esas puertas para que se llene mi casa. ¡Wow! ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? ¡Wow! Yo me gozo en el Señor. Y la palabra fuérzalos dice es fuerza, persistencia, es en guerra. Ahí a veces nos volvemos cansones, no importa. Si nos toca invertir en ellos, hagámoslo, saquemos tiempo, pero no nos desenfoquemos, mis amados. No dejemos de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Aquí, para terminar, concluyendo en el versículo 4, dice, estruendo de multitudes, estruendo de ruido de reino, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen tiempos fuertes, iglesia. No vienen cosas mejores. Vienen cosas fuertes. Y mi familia no va a ser salva porque son muy bonitos, son muy lindos. Sí, gloria a Dios por ellos. Pero mientras que no entren por puertas de príncipes, no puede haber salvación. Tienen que reconocer. Y vienen cosas fuertes. Dice, vendrán estruendo de multitudes. Se van a reunir naciones.
Habrá mucho ruido, mucho pueblo, habrá muchas noticias. Ya se van a mover las redes sociales. Y va a haber muchas noticias de lo que va a empezar a suceder. Porque Colombia escogió y decidió. Y el Señor pasa en este momento revista sobre sus tropas. Pasa en este momento, ahí es donde usted está. El Señor está pasando revista y está mirando su corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás santificando? ¿Estás jugando con el evangelio? Hoy sí, mañana no. El Señor dice: paso revista a mis tropas, a los soldados de Jesucristo. ¿Estamos accionando o estamos como las olas del mar, a veces arriba y abajo, a veces abajo? Hoy sí, mañana no. Hoy estoy feliz y alabo al Señor y después no. No, iglesia. Y el Señor, sé que el Señor está moviendo algo en medio de la iglesia, porque necesitamos despertarnos, porque no podemos desenfocarnos. La prioridad con el Señor es la santificación, es predicar. Estamos en el tiempo de meternos en ayunos, estamos en el tiempo de meternos en vigilias, estamos en el tiempo de escondernos por un poquito ahí en la presencia del Señor, mientras las cosas que están pasando en el mundo. Y vamos a ministrar los ministros de la adoración, porque vamos a pedirle perdón al Señor. Un día, iglesia, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y esos son para los que ya estamos en el cielo con el Señor. Un día vamos a estar en el tribunal de Cristo y el Señor recompensándonos. Pero ¿sabe por qué nos va a recompensar? Porque permanecimos fiel sirviendo al Señor. Porque permanecimos sirviendo, obedeciendo a la gran comisión de predicar, de salvar almas, de rescatar almas que están en el infierno, que están a punto de ir. El Señor va a premiar porque soportamos la tentación, porque hemos sido fieles, porque soportamos la prueba. Y yo le invito, iglesia, que ustedes se pongan sobre sus pies. Y vamos a ministrar con esa canción. Aleluya. Santo es el Señor. Y vamos a honrarlo. Pero antes yo le invito a que usted levante sus manos y dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque no he sido obediente. Perdóname, Señor, porque no he obedecido tu palabra. Y vamos a orar. Amado Señor, Espíritu Santo, perdónanos. Allí los que están en vivo también, dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios, porque he sido desobediente. Perdóname, Señor, porque he tomado el evangelio, Señor, a medias. Porque he tomado el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios, como una religión, cuando tú eres real y tú quieres actuar con nosotros y por nosotros como bandera. Que no solamente vendremos nosotros a la iglesia, sino que vendremos con toda mi familia, pero debemos hacer lo que nos corresponde, y es la santificación para tener la victoria. Levante sus manos. Espíritu de Dios, perdón, Señor. Tú pasas revista, tú pasas por cada silla, por cada familia. Tú pasas revista, Señor. Y el Señor dice: levántate, levántate, cree, acciona, ora, esté en mi presencia, en oración. Espíritu Santo, adoremos al Señor. Aún en medio de la adoración, el Espíritu Santo está confrontando, ministrando, y nos está diciendo: sed santos, santos. Aleluya.